Abrimos consultorio y también la entrevista para hablar de un tema tan importante sobre nuestras emociones. Sabemos que no sé si uno puede tener el control de las emociones, ya nos va a decir nuestra experta, pero poder tener un equilibrio de estas emociones hace que las cosas fluyan de la mejor manera en nuestra vida. Pero para hablar de esto y mucho más, ya está ella. Le damos la bienvenida, es la primera vez que está aquí en La Mañana Unicanal y esperemos que ya sea parte de nuestro equipo. La vamos a presentar a la doctora Yamily Aguada, psicóloga. ¿Cómo estamos, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Ya estoy tomando acá un cafecito, ya estoy mirando, wow, la comida oriental me encanta. Así que después de la entrevista me quedo, porque parece que hay esperanza por ahí por la cocina. Sí, claro. Le guardo un plato. Más que invitada, doctora, más que invitada. Ya está. Un tema muy interesante, justamente leía un poco al respecto, doctora, y la Organización Mundial de la Salud dio unas estadísticas que son preocupantes, que 8 de cada 10 personas en el mundo no saben manejar sus emociones. ¿Por qué es esto? Porque literalmente nunca nos enseñaron. Todo el sistema educativo a nivel mundial apunta solamente al desarrollo del área intelectual. Y como diría el doctor Daniel Goleman, que fue el creador de justamente la teoría de la inteligencia emocional, es que nosotros tenemos dos cerebros, el cerebro intelectual y el cerebro emocional. Tenemos dos cerebros que funcionan coordinadamente. Uno es trabaja la parte intelectual y el otro las emociones. En uno pensamos, aquí está la parte donde pensamos, de la zona frontal de la cabeza, y en la base del cráneo está donde sentimos. Y trabajan coordinadamente. Pero todo el sistema educativo, especialmente el sistema educativo occidental, que está basado como base tiene la filosofía griega, apunta siempre a la lógica, al raciocinio, a la intelectualidad. Entonces todo lo que nosotros aprendemos es acerca de cómo manejar el conocimiento, cómo manejar la lógica, pero no nos enseñaron, literalmente no nos enseñaron cómo manejar las emociones. Por eso es un problema que de repente surgió así de que, wow, ¿en qué estamos? ¿Por qué gente tan inteligente intelectualmente no sabe manejar sus emociones? Estudios grandes que se realizaron, hasta se realizó un proyecto que se llamó Proyecto Cero, para investigar acerca de esto, llegado a esa conclusión. Gente muy inteligente académicamente, podríamos decir gente brillante, científicos brillantes, con coeficiente intelectual altísimo, no saben manejar sus emociones. Doctora, ¿y se puede aprender o es muy tarde la edad adulta para aprender a manejar? Se aprende. Justamente a diferencia de la inteligencia racional, nosotros, según el concepto de la inteligencia intelectual, nosotros nacemos con un tipo de inteligencia, con un nivel de inteligencia que se mide con un coeficiente intelectual, pero la parte emocional nunca se trató de medir, ¿verdad? Y ese coeficiente intelectual mantenemos toda la vida, o sea, no podemos aprender a ser más inteligentes intelectualmente. Si yo tengo un coeficiente de 110, yo no puedo aprender a tener un coeficiente de 120, es algo genético, algo que ya traigo. Y así va a ser a los 7 años o a los 80 años. Pero la inteligencia emocional son habilidades que voy aprendiendo en la vida, esa es la ventaja. Entonces, el concepto es justamente ese, ¿verdad? Que es una inteligencia que se puede aprender. Doctora, una de las películas que quizás nos enseñó algo es Intensamente, la caricatura, donde muestra justamente muchas emociones, inclusive en la segunda aparecen nuevas. Sí. ¿Cómo uno puede realmente manejar esas distintas emociones y por qué a uno le nace quizás, porque apareció la ansiedad como una nueva emoción quizás que anteriormente uno no le daba mucha, no sé si decir mucha importancia, pero con este tema de las redes sociales y este nuevo mundo, como que aparecieron esas emociones y ahora hay que tratarlas. Sí, realmente durante la niñez no nos cargábamos de ansiedad, nos dedicábamos a jugar. Sí. Queríamos jugar, divertirnos, niños, la vida no nos ocupábamos de decir, no pensábamos, ¿será que mañana voy a tener que comer? ¿Cómo voy a pagar mi cuenta de Ande? Y el auto que tengo que llevar al taller, no nos ocupamos, era jugar. Después llega un momento, justamente eso está muy bien, muy específico en la película, cuando entramos en la adolescencia comenzamos a preocuparnos, dejamos alegría por ansiedad, porque ahí empieza la presión social, o sea, la vida nos presiona, ¿verdad? Tenemos que ganarnos la vida, tenemos que saber qué estudiar, qué carrera seguir, con qué me voy a casar, me caso, no me caso, cuántos hijos voy a tener, o sea, son todas ya presiones externas e internas que tenemos y eso cambia la alegría. Si no nos damos cuenta, si no vivimos conscientes de eso, entonces cambia la alegría por la ansiedad y vivimos corriendo.
Literalmente vivimos corriendo. Tengo que estar a tal hora, a tal parte, tal cosa, tengo que cumplir con esto, con esto, con esto. Después eso, ¿qué pasa? Nos carga de emociones negativas, de que yo no puedo hacer todo o hago todo, pero me pesa tanto que hasta me enferma, ¿verdad? El tema de la presión alta, porque es una epidemia la cantidad de personas que tienen presión alta. La presión alta es totalmente emocional. Cuando uno aprende a manejar sus emociones, la presión arterial está equilibrada. Claro. O sea que el propio cáncer, ¿no? Se habla también que es una enfermedad también que si bien tiene componentes biológicos hereditarios, pero se despierta mucho por el estrés y muchas emociones negativas. Vos sabés que tuve la oportunidad también de leer este libro, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, maravilloso libro. Y lo interesante, dos cosas muy interesantes que me vienen ahora, es primero esto que mencionabas, doctora, de que hay personas que intelectualmente son muy inteligentes, pero que no han logrado éxitos en la vida, no han logrado sus sueños, su meta, y sin embargo, en contraposición hay personas que no son tan talentosos o tan virtuosos, pero son personas que saben manejar las emociones y sobre todo las relaciones humanas y sí han logrado sus metas. Entonces eso es súper interesante y algo también revelador para tomar conciencia nosotros de la importancia de la inteligencia emocional, que según el libro es que uno ya analiza las emociones desde los 4 meses. O sea, porque uno, ¿qué pasa? Mencionaba la adolescencia y esperamos que los niños, antes decía, ¿por qué? Porque no. Porque no, criatura allá. Y apartábamos de nuestra vida, de las charlas, de las conversaciones a los niños. No éramos parte. Recién cuando eras adolescente se te incluía ahí en el círculo familiar. Sin embargo, ya de bebé, un bebé es consciente si es amado o no es amado, si le prestan atención o no le prestan atención. O sea, es muy importante ya desde bebé poder trabajar en la inteligencia emocional. Es más preciosa, es más, desde la panza, porque ya percibimos las emociones. Desde el momento de la concepción tenemos una memoria emocional que queda a nivel inconsciente de la mente, porque nuestra mente tiene una parte consciente y otra parte inconsciente. La parte inconsciente es un gran archivo de emociones que están guardadas desde el momento de la concepción. Y eso no recordamos, pero están ahí muchas veces molestando. Justamente yo trabajo con un tipo de terapia que se llama terapia EMDR, terapia de reprocesamiento, es larga el nombre, vamos a llamarle MDR. Con ese tipo de terapia, muchas veces mis pacientes llegan hasta la panza a su mamá, le vienen recuerdos a la mente. Por ejemplo, una paciente me dijo, yo me vi a mí misma, totalmente consciente, no tiene nada que ver con hipnosis, nada, totalmente manejando así a nivel consciente, se siguió un protocolo. Me dijo, yo me vi a mí misma en la panza de mi mamá y sentí que mi mamá estaba hastiada de mí. Eso, por ejemplo. Entonces, imagínense que ¿quién puede pensar? Un bebé no sabe nada, no tiene nada, pero desde la panza ya tenemos eso. Y otro joven, por ejemplo, que 25 años, se sentía muy solo. Un joven atractivo, ya con una carrera, ya comenzando su carrera, terminando su estudio universitario, todo bien en su vida, pero él siempre se sentía muy solo, ¿verdad? Y siguió conmigo la terapia de MDR, ¿qué pasó? El recuerdo, su mente le llevó, su cerebro le llevó a este recuerdo. Él era bebé, estaba en la cuna, solo. Era de esos bebés tan tranquilitos que la mamá dice, voy a aprovechar que mi hijo está tranquilo, callado, no llora. Y le deja y se baña, hace lo que tiene que hacer, cocina. Pobre mamá desesperada haciendo todo de una, porque el bebé es muy tranquilito. Entonces, según la mamá, nunca le traumó al bebé. Pero el bebecito ahí se sentía solo en su cunita. 25 años después le estaba molestando. ¿Ya? ¿Cómo saber eso? ¿Verdad? ¿Cómo creer que las emociones pueden llegar a afectar a nivel inconsciente la vida de una persona? ¿Verdad? Por eso que ya yo suelo decirle a las mamás, la mamá que ya tiene bebé en su panza, cuiden sus emociones. Cuiden sus emociones, porque las emociones de la mamá es lo que percibe el bebé. ¿Verdad? Ya desde la panza. Y ni aún, ¿verdad? Imagínense ya chiquito. Por ejemplo, los bebés tan chiquitos, un mes, 2 meses, 3 meses, y ya aprenden a manipular. Le baja la cunita y llora. Le levanta y, ¡ay, qué feliz estoy! Le baja y llora. Eso es manipulación, eso significa que están controlando nuestras emociones. Están haciendo con nosotros lo que ellos quieren, eso significa, ¿verdad? Son bebés.
Entonces, eso que nuestra gente solía decir, no, hombre, es criatura, no entiende nada. Eso no existe. Eso no entiende nada porque es criatura, es demasiado chico, no sabe nada, entienden todo. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuidado con sus hijos entienden todo, tengan cuidado. No es como piensan, como pensábamos antes, ¿verdad? De que no, de que son chicos, niños y no entienden nada, déjale nomás. Discutíamos frente a ellos, pero ellos no entienden nada, dicen, no. Después, 30 años después están en terapia a causa de esas discusiones. Sí. Justamente esto que mencionabas, hoy en día es como que se tiene más conciencia de esto y se trabaja también para que los niños desde pequeños puedan identificar sus emociones. Pero como padres, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso para que realmente los niños y niñas puedan identificar sus emociones y manifestarlas y no reprimirse como solíamos hacer antes? Sí, primero nosotros los padres tenemos que aprender a manejar nuestras propias emociones, porque también somos modelos de nuestros niños. O sea, ellos aprenden por observación, primeramente por observación. Entonces, aprender a manejar nuestras emociones. ¿Cómo aprendemos a manejar nuestras emociones? Es sencillo, pero es un entrenamiento. La mejor manera de manejar nuestras emociones es manejando nuestros pensamientos, porque sería así el proceso. Pensamiento, tengo un pensamiento, de ese pensamiento nace la emoción, y de esa emoción yo tomo decisiones. Entonces, o sea, actúo. Mi acción, mi conducta depende de mis emociones y mis emociones dependen de mi pensamiento. Generalmente lo que nosotros equivocadamente hacemos es tratar de manejar mi emoción cuando ya exploté. Por ejemplo, o a lo mejor cuando ya estoy mal. Por ejemplo, yo estoy preocupada y me digo, estoy preocupada, tengo miedo, estoy preocupada o tengo miedo. No voy a tener miedo, tengo más miedo. Claro. Pero ¿qué hago entonces? Entonces yo voy al pensamiento que me está provocando miedo. También pasa mucho que uno se ceba, ¿viste? Por ejemplo, estoy molesta con Jorge y empiezo como a maquinarme la cabeza en lugar de tratar de contener ese pensamiento y luego sentimiento. Lo que uno hace es exacerbarse más y se convierte en ira cuando se trata de ira o cuando se trata de tristeza. O sea, en lugar de identificar qué es lo que me pone mal y ponerle un raciocinio a eso, una razón de no es tan grave, es normal o es lógico que la otra persona, si no entiende, pase esto, y cortar de raíz, lo que hacemos es poner más nafta al fuego. Así mismo es, precioso, así es. Entonces, ¿qué hago? Controlo mis pensamientos. Le pongo freno en mano al pensamiento negativo. A eso se le llama en psicología reestructuración cognitiva. O sea, reestructuro mi manera de pensar para que esa manera de pensar sea positiva y no me lleve a actuar mal, a decidir mal a causa de mis emociones negativas. Doctora, estaba mencionando con Dalis, también lo mencionabas vos acerca de un libro que también tuve la oportunidad de leer, justamente estas personas que sienten o creen que son muy inteligentes, son muy reacias a ir justamente a terapia porque creen el psicólogo no me va a arreglar mi problema porque yo sé más que el psicólogo, ¿verdad? Es un comentario que se escucha muchísimo en nuestra sociedad. Sí. En un asado hoy escuchas ese tipo de comentarios. Sí. ¿Cómo estas personas, antes de explotar, pueden llegar a consultorio? O sea, ¿cómo le abrís los ojos? Generalmente tocan fondo ese tipo de personas, porque es también una forma de orgullo, de soberbia, el decir yo no necesito de nadie, yo no necesito ayuda, ¿verdad? Entonces yo puedo solo. Y es difícil que entiendan hasta que van en picada y se están dando cuenta que necesitan ayuda, ¿verdad? Yo he tenido y tengo algunos pacientes así que dijeron, yo jamás dije que iba a irme al psicólogo hasta que entré en este problema. Hasta que mi esposa me dejó, ¿verdad? Hasta que no podía mantener un trabajo, ¿verdad? O alguna crisis. Esperemos que la crisis no sea nomás tan grave para que entiendan. Eso depende de cada uno. Hay veces en que tratamos de que entienda a la persona y le presionamos, pero muchas veces cuanto más le presionamos para que busque ayuda, se cierra más en la idea de que yo puedo solo. Entonces, a veces dejamos que la vida fluya nomás y comience a darse cuenta que necesita realmente. Pero, tarde o temprano sí acude. Y cada vez hay más conciencia de eso también. Cada vez más personas acuden al psicólogo. No es ya como antes, ¿verdad? Ahora ya es cool también tener tu terapeuta. Doctora, vos sabés que ¿En serio? Sí. en deportes, por ejemplo, anteriormente se cuestionaba mucho por los deportistas que acudan a un psicólogo o que un psicólogo esté dentro del plantel, ya sea en fútbol, natación, en cualquier disciplina. Anteriormente eso era como algo
no sé qué término utilizar, pero lo más fácil que me viene es tonto. Porque así decían, ¿verdad? No, Sí. yo no, así como No dijiste, necesito. no necesito. Siempre Y uno analiza desde el punto de vista de nuestros chicos, por ejemplo, que van al extranjero, de separarse de las familias, de tener que empezar una vida diferente a la que tenían acostumbrada en la casa para enfocarse quizás en esa disciplina deportiva y cómo atraviesa todo eso mentalmente en cuanto a las emociones que la viven o lo viven y después dentro de lo que es su disciplina no rinden. Sí. Y no quieren asimilar que realmente es psicológico el problema, no es físico, no es una falta de capacidad, sino es psicológico. Y como que ahora de repente uno ve que casi todas las instituciones deportivas tienen ya un psicólogo que los acompaña. Sí, así es. Gracias a Dios que hay esa conciencia también en todos los ámbitos ya, ¿verdad? A nivel así de clubes y también a nivel personal. Yo tengo pacientes que son futbolistas, justamente, ¿verdad? Tengo en este momento 2 pacientes que son futbolistas y realmente no es porque ellos tengan un problema que acuden, Claro. sino porque quieren rendir más. Sí. Y saben que manejando sus emociones, desarrollando esas habilidades de la inteligencia emocional, ellos van a rendir más y lo hacen, ¿ya? Entonces ya no es que se busca ayuda para arreglar algo que está mal, sino justamente para potenciar eso que todavía está ahí guardado y que puede dar más. En los 2 casos es así. Vos sabés que también así como mencionaba John, se ve mucho y se visualiza, de hecho en los congresos se utiliza mucho a los atletas también a modo de ejemplo sobre el manejo de las emociones y cómo la buena canalización de las emociones es capaz de llegar a lo impensado en el ser humano, ¿verdad? Sí. O sea, cómo manejar esas ideas, esas motivaciones, pero también las emociones negativas te distorsionan la realidad. Sí, totalmente. Te va mostrando una realidad que no es y hasta pareciera conspirativa, viste, que todo es en mi contra o me quiere tal cosa y empezamos a crear una realidad que no es también, doctora. ¿O no? Exacto. Ahí en psicología hablamos de pensamientos o creencias distorsionadas. Entonces, esos pensamientos distorsionados lo que provocan las emociones, vamos a decir, distorsionadas, ¿verdad? Sí, por supuesto, nos hace ver una realidad que no existe. Y muchas veces eso es producto de traumas. Porque una persona, ¿quién no sufrió algún trauma? ¿Qué es un trauma? Un choque emocional que hayamos vivido alguna vez en nuestra vida, ya sea menor o mayor. Algo pasamos, porque vivimos en un mundo donde es peligroso, nos asustamos, pasamos algo mal, alguna vez vimos un accidente, si no sufrimos vimos, o sea, todos esos choques emocionales que recibimos son llamados traumas menores en esos casos, ¿verdad? ¿Qué hace un trauma? Un trauma lo que hace es cambiar nuestra manera de pensar y nos predispone para el pensamiento negativo. Por ejemplo, alguna vez fue asaltado, un asalto, vivió un asalto, no pasó nada, no pasó nada, no hubo daño, pero quedó el temor. Entonces ya vive con miedo. No quiere salir más a la noche, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque me pueden asaltar. Alguien me sigue, alguien está. Entonces, esos pensamientos llevan a la emoción negativa, pero ¿dónde nacieron? Nacieron de una herida emocional que se pudo haber sanado en 1 o 2 sesiones psicológicas, por ejemplo, el trauma. Y hay personas que arrastran eso y que les sirve de freno en muchas cosas que quieren hacer en sus vidas. Y lastima a gente querida también. Y lastima. Recuerda que una persona herida hiere a otros. Eso es seguro. Una persona herida hiere a otros sin darse cuenta. Pero es parte del proceso si no sana. Por eso es tan importante irse al psicólogo y sanar las heridas emocionales. Recuerden eso. Doctora, la gente se está manifestando también del otro lado y te queremos pedir para poder responder algunas consultas Sí. que llegan de los televidentes. A ver por este lado qué preguntan o qué comentan. Buenos días, gente bella. Quiero comentar que cuando era niña fui abusada y toda mi vida he ido al psicólogo y no me ayudó nunca. Siempre me sigue mi pasado, hoy en día ya soy madre, pero no siento la felicidad. ¿Qué debo hacer? Tampoco hago cosas malas, solo vivo gracias a Dios. Sí. Una pregunta realmente muy interesante y hay una respuesta muy válida. Hay un tipo nuevo de terapia que justamente se utiliza para el estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Es el resultado de un trauma. Un abuso sexual es un trauma y un trauma grave, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la terapia? Justamente la terapia MDR, que trabaja con personas que sufrieron heridas emocionales muy graves. Por ejemplo, es la terapia que el Pentágono recomienda para los excombatientes de guerra, que en los Estados Unidos hay muchos, ¿verdad? Personas que ya no son funcionales, que volvieron de la guerra destrozados en su mente, en sus emociones.
que no pueden trabajar, no pueden por todo el daño que ¿Y sufrieron. en qué consiste esa terapia? Esa terapia consiste justamente en hacer, bueno, les explico cómo funciona rápidamente, ¿verdad? Nosotros tenemos dos cerebros. Tenemos el cerebro intelectual y el cerebro emocional. Está acá y acá. Una doctora, una capa total, la doctora Francine Shapiro, descubrió esta terapia está basada en la neurología. Ella descubrió que durante el sueño REM, cuando estamos haciendo nosotros creemos que estamos dormiditos, tranquilos, descansando, nuestro cerebro lo que hace es se conectan entre sí. ¿Cómo? Con los movimientos oculares. En la etapa del sueño REM nosotros movemos nuestros ojos involuntariamente, dormidos, con ojos cerrados y nuestros globos oculares se mueven. Con ese movimiento ocular, ¿qué pasa? Ese movimiento ocular lo que hace es conectar los dos cerebros, hace el pase entre los dos cerebros, ese pase hace. ¿Para qué? Para digerir la información del día. Durante el día, vamos a imaginar un día tranquilito, chill, como dice así, tranquilito, no pasó nada extraordinario, nada, emociones negativas. A la noche, mientras hacemos nuestro cerebro procesa la información y pone todo en orden. La experiencia, lo que aprendimos. Dijimos, dice nuestro cerebro, esto va aquí en este archivo, este en otro archivo, y guarda todo. Nosotros nos despertamos y dijimos, ay, qué bien dormí, qué bien descansé. Nuestro cerebro, vos no sabes todo lo que trabajé, dice nuestro cerebro, ¿verdad? Puso todo en orden. Pero ¿qué pasa si un día tuvimos, por ejemplo, vamos a decir un accidente? Nos asustamos ese día. Esa emoción negativa fuerte hace que nuestro cerebro no pueda hacer a la noche el pase de información. Y esa emoción negativa se queda trancada en el cerebro emocional. Y de ahí ya se convierte en un trauma y lo primero que hace es cambiar nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de pensar en forma negativa acerca de ese tema. Les voy a contar rápidamente así para ejemplificar. Tenía un pacientito, año 2021 o 22, estábamos trabajando ya herida de su infancia y él estaba feliz porque su papi le iba a regalar para su auto porque él iba ya a empezar la universidad. Entonces digo, ya no me van a choferearme y yo solito, voy a tener auto. El feliz, decía yo, ya mil guau, así todo. Muy bien, genial. Tuvo el auto y después chocó. La primera semana chocó con otro vehículo, se asustó. En la próxima sesión me dice, yo ya no voy a manejar más. Yo le devuelvo el auto a papá porque soy un peligro. Imagínate si hubiese pasado algo grave, si alguien moría en el accidente. No, yo ya no voy a manejar más. O sea, ¿qué hizo el trauma? Cambió su manera de pensar. Antes del accidente, él estaba feliz. Ya soy libre, cantaba así Frozen. Libre soy, ya cantaba feliz él. Tiene el auto, sufre el accidente. ¿Qué pasa? Cambia su manera de pensar y dice, yo ya no voy a manejar más, soy un peligro. Bueno, entonces mi respuesta, vamos a hacer MDR, le digo, ¿verdad? Vamos a hacer MDR, es una sesión, 20-25 minutos dura la sesión. A ver, ¿cómo se trabaja con movimientos oculares? Siguiendo un protocolo, no es que yo le hago mover sus ojos, este movimiento ocular, y que así nomás al azar, sino siguiendo un protocolo. Claro. 20-25 minutos después, le terminamos el protocolo y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, Yami, yo no fui culpable del accidente. El otro vehículo me vino, no fui yo. ¿Qué es? ¿Si yo vuelvo a manejar o no? Y yo le digo, depende de vos, la pelota está en tu cancha, yo no puedo decidir por él tiene que tomar la decisión. Dice, yo voy a volver a manejar. Ok, desde ese día maneja hasta ahora sin problema, nunca más le afectó. ¿Qué hizo MDR? El protocolo de MDR lo que hizo fue ayudarle a reprocesar a su cerebro. O sea, le dimos nomás la herramienta al cerebro para que el cerebro digiera la información que no pudo digerir en su momento. Y nunca más hubo acuerdo de eso. Yo tuve pacientes, y de eso les digo a la señora que preguntó, paciente que en una sesión sanó un evento de abuso sexual. Y como decía un psicólogo mío, es que también es encontrar la persona correcta con quien poder acudir para tratarse. ¿Viste? Como hay médicos buenos, hay psicólogos buenos y psicólogos que por ahí no es el indicado o la indicada para uno también. Entonces también encontrar la persona correcta con quien pueda hacer el proceso de sanación, ¿no? Ya, hay diferentes tipos de herramientas psicológicas también. Para cada tipo de caso. Exactamente, Claro. A lo mejor no dio con el tipo de psicólogo que justamente necesitaba, el ideal para ese Tenemos caso. más consultas de la gente, doctora, Sí. justamente muy interesantes los temas que estamos tocando hoy. Por acá nos dicen, hola, ¿qué puedo hacer? Tengo una niña, ya no entra en razón y se pone histérica.
y le pega a todo, se descontrola. Sí. ¿Cuántos años? Acá la mami, me imagino que la mami es la que escribió Sí. eso, ¿verdad? Sí. Tiene que aprender ella a tomar el control de la situación. Lo que está pasando es que la mami le está entregando el control a la hija. Y eso no puede ser. Los niños necesitan ser guiados. Entonces, tiene que entrar a terapia la mami, no la hija, primeramente. ¿Ya? Pues la mami tiene que tomar el control de la situación. en Vamos este caso. a otro mensaje, doctora. Dice el siguiente: hola, buen día. Yo sí doy gracias a las sesiones que tiene con la psicóloga, o que tuvo con la psicóloga, ayuda y mucho. Solo que hay que seguir el proceso. Si son 10, 15 o 20 sesiones, seguirlas. Esa es mi experiencia y resultó. ¿Está hablando de una terapia? No Sí, sí, entendí. está hablando de terapia psicológica. Claro, claro, ya. Que le ha Sí, servido claro, mucho. tiene que seguir hasta darle alta, ¿verdad? Hay un momento que yo le digo, vaya en paz, le digo, terminamos, ya está de alta. ¿Verdad? Algunas veces se sienten mejor y dejan. ¿Verdad? Y yo le digo, rayos, estoy segura que dentro de unos meses vas a volver porque todavía no terminamos. Termina, le digo, por favor, termina. Y, ay, no, ya estoy bien, ya estoy bien. No. Bueno, ok, niña, andate, ok, niño, andate. Después vuelven, y ven todo lastimado otra vez. Volví a caer. ¿Por qué no terminó su terapia? Tiene que terminar hasta que se le dé el alta. Vamos a otro mensaje. Mucha gente nos cuenta su propia experiencia. Agradecemos. Buen día. Quisiera preguntar a la doctora si por qué mi hija de 15 años es muy rebelde. Ella consulta con psicóloga y psiquiatra, pero no hay caso con ella. Tampoco quiere ir al colegio, dice. Y depende qué diagnóstico tenga, porque está diciendo que consulta al psicólogo y al psiquiatra. No sé qué diagnóstico, la información Habría no es que ver, completa. claro. Bueno, pero que siga el tratamiento con ambos. Si tiene que, hay algo también que muchas veces se tiene miedo a tomar medicamentos. Ese es uno de los temores más grandes cuando se acude. Hay veces que es necesario medicamento, por lo menos la primera etapa de la terapia psicológica muchas veces es necesario tomar medicamentos psiquiátricos. Eso no, tenemos que perderle miedo a ese, es un tabú a eso. Y está bueno también tener un buen diagnóstico de lo que le está pasando, Sí, en el claro. sentido, una cosa es una conducta psicológica y otra cosa es una patología psiquiátrica, ¿entendés? Exactamente, Que es sí. una enfermedad que bien necesita ya un psiquiatra y medicamentos capaz. Sí, sí. Y bueno, doctora, la verdad que estamos muy felices de tenerte porque aprendimos muchísimo en esta jornada y te queremos pedir consejos para la gente que está del otro lado para manejar las emociones, lo que nosotros denominamos últimas recomendaciones del blog. Sí. Lo primero, entrénense a manejar sus pensamientos, no hay otra manera. Entrénense a manejar sus pensamientos, controlen sus pensamientos y póngale freno en mano al pensamiento negativo. Cuando viene un pensamiento negativo, no giren alrededor de ese pensamiento negativo, frénenlo, como imagínense un semáforo en su cabecita. Y con ese semáforo digan, no al pensamiento negativo, yo voy a cambiar ese pensamiento a uno positivo. Eso es importante, eso es fundamental para manejar nuestras emociones. Y lo otro, yo tengo que vivir consciente de lo que yo creo, de mi sistema de creencias, que yo creo hacia la vida, que yo creo hacia el amor, que creo acerca del dinero, acerca del prójimo, acerca del futuro. O sea, todo lo que yo creo es importante, porque eso que yo creo, estando siempre todavía tranquilita, sin emociones negativas cargadas, eso es lo que va a salir cuando yo estoy en crisis. Entonces, yo tengo que vivir una vida consciente, consciente de mí misma, consciente de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Si yo manejo eso, ahí ya estoy en estado zen. Como diría, hay que pensar en las soluciones y no en los problemas. Súper revelador y tan importante, esperemos que haya sido de gran utilidad para la gente del otro lado que se prendieron y mucho. Doctora Yamilia Aguada, psicóloga, la comprometemos para que esta no sea la primera vez y que pueda ser ya parte de lo que nuestros expertos, porque además a la gente le hace falta y mucho. Acá estaré. Y después paso a la cocina, porque allá está muy interesante. Allá, eso me enganchó ya. ¿Dónde está? Ahí está Brian. ¿Dónde está la cocinera? Muy bien, Podemos muchísimas hacer gracias. la próxima Sí. vez el bloque ahí. Mira, Ahí ningún ya problema. está, Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Quédense del otro lado porque todavía hay muchísimo más aquí en La Mañana de Unicanal. Ya venimos.